Perfecto, ahí está, pues ahí está, ya estoy con mi compañero Néstor, que tenemos que hablar de Venezuela porque me parece que va a volver a ser noticia las próximas semanas, ¿eh? Pues sí, la próxima semana sí, probablemente los próximos meses, ¿no? Tenemos ahí unas elecciones presidenciales determinantes. Yo creo que hace un año teníamos todos los escenarios abiertos en Venezuela, habíamos visto cómo se estaba dando un enfriamiento de las relaciones con Venezuela. Primero, yo me atrevería a decir que a nivel regional, ¿no? Hemos visto cómo en los últimos años había una integración progresiva de Venezuela, una reintegración de Venezuela en las dinámicas regionales. Y en segundo lugar, como la Unión Europea y también Estados Unidos, provocado por la guerra de Ucrania, la necesidad de tener nuevos mercados petroleros, la realidad de que había fallado la estrategia de coacción, pues relajaban en cierto grado las sanciones. Todo eso siempre supeditado a este año 2024, donde había unas elecciones presidenciales fijadas ya en rojo con el calendario, y entonces a lo que estábamos mirando era si esas elecciones del 2024 podían servir para desatascar la crisis política. ¿Qué nos encontramos? Con que estamos ahora mismo a escasas horas de que se cierre la ventana de postulaciones de candidatos para concurrir a las elecciones presidenciales de Venezuela. Es decir, de aquí a unas horas los partidos no van a poder presentar más candidatos. Hasta ahora un total de 10 candidaturas, ¿vale? No hay ninguna candidatura del principal bloque opositor, que como me imagino que entraremos ahora, pues lo podremos explicar. Y esto es importante porque estas elecciones europeas, que como digo, habían evolucionado a lo largo del tiempo y habíamos tenido distintas expectativas de lo que podían representar, pues bueno, a día de hoy podemos decir que yo creo que vamos en una dirección a que se cronifique la divergencia política y la crisis política que hay en Venezuela, ¿no? Es que se cronifique y que vuelva un paso atrás. Yo creo que habíamos dado dos pasos adelante, nunca habíamos salido de una crisis política. Creo que ahora mismo están dados los escenarios para que, si no se puede presentar una candidatura de la mayoría opositora, asistiremos a una victoria de Nicolás Maduro y a su reelección como presidente y a un endurecimiento de la retórica por parte de Estados Unidos, etcétera, y de la Unión Europea. Claro, es que tenemos que ir unos pasitos hacia atrás para poner en contexto a los que nos estéis viendo. Hace ya bastante tiempo, en aquellas negociaciones que se inician, si no recuerdo mal, en México, pero hace ya unos años, determinados sectores de la oposición, entre ellos la Plataforma de Unidad Democrática, el principal sector de la oposición, inician una serie de negociaciones junto con el oficialismo en Venezuela, junto con el gobierno de Nicolás Maduro, representantes del gobierno de Nicolás Maduro, con el objetivo básicamente de establecer las condiciones para que se convoquen unas elecciones presidenciales antes del fin del mandato de Maduro, que era 19-25, 2019-2025, y que en esas candidaturas se puedan presentar los distintos dirigentes de la oposición y sobre todo en miras de la oposición estaba en todo momento que se pudiera presentar María Corina Machado. Lo que, bueno, la principal figura de la oposición, ¿no? Al menos en términos mediáticos, una figura bastante asociada con Estados Unidos, no porque lo diga yo, sino porque es un vínculo orgánico, ¿no? Reconocido también en parte por ella. Y bueno, así van avanzando las cuestiones hasta que se produce, hace unos poquitos meses, que os lo estuvimos contando aquí, el acuerdo de Barbados. En ese acuerdo, tanto la oposición como el gobierno de Venezuela acuerdan que efectivamente va a haber unas elecciones y el consenso era básicamente que sería en la segunda mitad del año 2024. ¿Vale? O sea, dentro del tiempo legítimo, por así decirlo, del mandato de Maduro conseguido en aquellas elecciones en 2019. Ya sabéis que un sector importante de la oposición impugna, no acude a, no presenta candidatura y la victoria de Maduro en esas elecciones del año 2018 se produce en un contexto de impugnación general del proceso electoral mismo por parte de la oposición, ¿no? Bueno, entonces, el gobierno de Venezuela se toma un tiempo para determinar la fecha. Es cierto que el acuerdo así le concedía la potestad al gobierno de determinar la fecha cuando considerara, y la determina para el día 28 de julio de 2024, que es el día en el que vamos a tener las elecciones. Atropelladamente, después de ese acuerdo de Barbados, María Corina Machado o la plataforma unitaria democrática autogestiona esas elecciones primarias que no tienen el aval de la justicia electoral venezolana. Esto es importante, y que tampoco tienen el aval de importantes sectores o de amplios sectores y de numerosos dirigentes de la oposición venezolana, ¿no? Que o bien no querían formar parte de esa plataforma o bien querían postularse, pero consideraban que el proceso de las primarias en la plataforma de unidad democrática, la plataforma unitaria democrática, no eran lo suficientemente limpias o lo suficientemente transparentes. En cualquier caso, sea como fuere, los resultados que la plataforma unitaria democrática presenta es una arrolladora victoria de María Corina Machado.
Detalle importante, que ya estaba inhabilitada. María Corina Machado estuvo inhabilitado hace unos cuantos años y en, no sé si era mayo o junio del año 2023, la justicia electoral venezolana, por procedimiento administrativo, ratifica de nuevo una inhabilitación de 15 años, por lo que María Corina Machado no se podría presentar hasta el año 2038. Con eso encima de la mesa, María Corina Machado se presenta y gana las primarias y entramos en una precrisis, en un momento además en el que Estados Unidos había concedido determinadas alivios a las sanciones económicas contra la industria petrolera venezolana a cambio de lo que Estados Unidos había definido como unas elecciones libres, que podemos aquí hacernos A o B, pero que significaba básicamente que María Corina Machado se pudiera presentar. Y aquí es donde se encontraba, de hecho, en el seno digamos, del Acuerdo de Barbados, un elefante en la habitación en la forma de dos frases, ¿no? Fijaos qué específico, ¿no? Vamos a ir a un texto a mirar dos frases, pero es que es determinante, porque había dos frases distintas en el texto que para la oposición de la Plataforma Unitaria Democrática y otras oposiciones determinaba que efectivamente habían ganado esa negociación, mientras que para el oficialismo se determinaba lo contrario, que ellos habían ganado esa negociación. ¿Por qué? El Acuerdo de Barbados tenía el siguiente concepto. Se decía que el gobierno y la justicia electoral promovería, y cito textualmente, a todos los candidatos y partidos políticos. Es decir, que promovería autorizar que todo candidato y partido político a día de hoy en Venezuela se pudiera presentar. Eso la oposición dio por hecho o reconoció en público que lo había interpretado como un gesto del gobierno de Venezuela y de la justicia electoral venezolana en pro de levantar la inhabilitación de María Corina Machado. Al mismo tiempo, el texto contenía, a su vez, y vuelvo a citar textualmente, que iba a establecer la participación de candidatos, y abro la cita, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Que eso es lo que el gobierno de Venezuela y la justicia electoral venezolana decía, bueno, en base a esta línea, nosotros en ningún momento teníamos que consentir que María Corina Machado se presentase porque en base a lo establecido por la justicia electoral está inhabilitada. En fin, como podéis imaginaros, un quilombo tremendo que se salda con que, siendo hoy, como ha comentado Néstor, nos plantamos en el presente, el último día para la inscripción de los postulantes a la presidencia de Venezuela, luego va a haber más instancias a partir de ahora antes de los comicios, ¿no? Y antes de la propia campaña. Pero en suma, quien no se haya inscrito hoy no puede ser candidato a las elecciones de Venezuela, a las elecciones presidenciales de julio. Bueno, María Corina Machado intenta registrar su candidatura en los primeros días de la apertura de la postulación de candidaturas y no lo logra, el sistema no se lo permite porque está inhabilitada. A 2 días del cierre, postula a una especie de sustituta, que es Corina Yoris, una profesora de 80 años, que viene a ser de alguna forma la que va a representar a María Corina Machado o la que va a ser básicamente una extensión de María Corina Machado, ella misma lo viene a reconocer más o menos así, una extensión de María Corina Machado en caso de que sea presidenta. Una mujer además que no tenía registros ni cargo público ni nada y por tanto, pues evidentemente no estaba inhabilitada. Van pasando las horas, van pasando los días, se van registrando candidatos. De hecho tenemos 10 en el momento 10. en el que estamos contándoos esto. Nosotros ayer registrábamos... ayer cerrábamos el día con 8 candidaturas, en realidad eran 7, pasa que habíamos incorporado ya la de Maduro, aunque formalmente no estuviera, que era la de Luis Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Alvarado, José Brito, Javier Bertucci y Benjamín Rauseo. Bueno, hoy tenemos 2 más, pero no está la de Corina Yoris. Han denunciado que no se les está permitiendo cargar esa candidatura y así estamos a día de hoy. Si hoy, a la medianoche venezolana, Corina Yoris no se ha inscrito como postulante a la presidencia, pues lo lógico es que la situación se desarrolle quizá en los términos en los que tanto el oficialismo como la Plataforma Unitaria Democrática tenían pensado hace semanas que se iba a desenvolver, con el chavismo compitiendo sin la principal figura de la oposición y con la oposición venezolana, ese sector de la oposición venezolana que ya tiene experiencia en la impugnación del proceso electoral, repitiendo el ciclo del año 2018 de impugnación electoral y de importantes movilizaciones con cierto grado de violencia en las calles. Ese probablemente es el escenario al que vamos si se confirma lo que parece que vamos a poder confirmar en esta medianoche de Venezuela. Un escenario quizás similar al del año 2018, sin la principal líder de la oposición y con violencia en las calles.
Esto es un poco el resumen, un poquito rápido, Néstor, pero importante Sí, poner este suelo básicamente. también. Sí, sí, perdona. No, no, planteaba para... Te doy juego ahí. Ah, ciertamente lo que estás comentando es una secuencia muy buena de cómo tenemos un escenario de crisis en Venezuela desde hace mucho tiempo y ciertamente la ventana de oportunidades que habría las elecciones presidenciales del 25 del 24, recordemos que Maduro lo que hace es un adelanto de la convocatoria electoral, bueno, pues se sitúan un poco como el horizonte, ¿no? Lo que dices tú de esa idea de las elecciones competitivas que pueden ser aceptadas por parte de Estados Unidos o de la Unión Europea para que tengan un desarrollo, ¿no? Real, el deshielo, ¿no? Si podemos llamarlo deshielo, porque es realmente complicado, pero quiero decir, es cierto que Venezuela está en un término intermedio, que no es el de hace unos años, y tampoco es el de ahora. Y bueno, son ahora mismo las 5:30 tienen 7 horas menos de la tarde en Venezuela, tienen hasta la medianoche, y ciertamente el intento de inscripción de la candidatura alternativa a María Corina Machado, pues Karina Lloris tiene 2 días intentándolo, ¿no? Yo creo que fue desde antes de Sí, ayer, no sé si sí, incluso un sí. poquito antes, de 32 horas. Entonces, parece difícil que si en 72 horas no se le ha desbloqueado las credenciales que permiten acreditar un candidato, lo pueda hacer. No lo sabemos, no estamos todavía expectantes para ver qué ocurre, pero el escenario es complicado y yo creo que invita a que vayamos a un escenario donde no haya una candidatura claramente respaldada por el conjunto de la oposición venezolana. Hay algunos que has comentado y que son viejos conocidos, como puede ser, por ejemplo, pues eso, Bertucci, como puede ser, digo porque Bertucci, por ejemplo, estuvo en las Sí. últimas elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente va a ser clave, que el escenario en el que vamos va a ser distinto si tenemos a Karina Roti o no en los boletos de las elecciones. Y que de fondo lo que va a ser fundamental también, en mi opinión, es em, creo que si no hay unas elecciones que puedan ser asumibles por Estados Unidos, que podríamos entrar a debatir que son asumibles, va a haber un endurecimiento del discurso, pero recordemos que llegan las elecciones en Estados Unidos, que el voto latino es un voto duro y que el voto anti latinoamericanista, ¿no? De mano dura hacia Cuba, hacia Venezuela, en campaña electoral va a estar muy presente. Y esto ha pasado siempre en Estados Unidos. Y lo que sí que solemos ver que marca una diferencia es si estamos ante segundos mandatos de un presidente demócrata, como podría ser el caso de Obama, y entonces quizás sí que haya un margen para pensar que un segundo mandato de Biden podría suponer un deshielo en las relaciones, pero si estamos en un escenario en el que la situación en Venezuela es peor y encima vuelve Trump, yo creo que vamos a ir hacia una nueva lógica de gran confrontación, gran escalada y gran choque entre las dos partes, ¿no? Entonces, va a ser clave para ir a un escenario u otro. Lo primero, si se registra una candidatura opositora, después veremos los resultados y después veremos quién va a administrar el nuevo escenario en la Casa Blanca. Yo me atrevería a adelantar que tanto Biden como Trump tendrán mano dura hacia Venezuela si no permiten que se registre una candidatura que consideren apta y apropiada para sus intereses, pero que en todo caso lo que ya es objetivo y es un hecho es que ante una más que probable incapacidad de registrar esa candidatura, yo creo que Estados Unidos va a tener una posición dura y el grado lo va a modular si vuelve Trump, que no tiene nada que deberse, o si vuelve Biden y vemos como en la segunda legislatura de Obama, ¿no? Recordemos que la segunda legislatura de Obama fue la del el deshielo con Cuba, ¿no? Del que tanto se habló. Y además en el marco, todo esto en el marco, como comentabas, de una cierta normalización, creciente normalización del gobierno de Nicolás Maduro dentro de la región latinoamericana, que, bueno, este episodio, de confirmarse y de continuar así, podría dificultar ese proceso. Hoy hemos visto un comunicado conjunto eran Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos 6 países, incluidos, insistimos, Guatemala, que ya hemos estado cubriendo aquí las elecciones, ya sabéis el perfil un poco que tiene Bernardo Arévalo y que dicen lo siguiente. Voy a leerlo textualmente para que veamos que está teniendo repercusiones regionales, está teniendo repercusiones en la mirada de otros países sobre Venezuela. Por ahora sí que es cierto que son países poco amigos de Venezuela, por supuesto la Argentina de Milei, Costa Rica, estábamos diciendo, a ver, que no me deje ninguno. Bueno, Paraguay, Perú y Uruguay, por supuesto. Tres países donde ahora mismo pues, está gobernando distintos sectores de la derecha, a excepción de Guatemala. Y dicen lo siguiente, los gobiernos de la República Argentina, la República de Costa Rica, la República de Ecuador, de Guatemala, de Paraguay, de Perú y del Uruguay expresan su grave preocupación por
ante la información vinculada a persistentes impedimentos en la inscripción en la República Bolivariana Venezolana o de Venezuela de aspirantes presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral, a menos de 24 horas de la finalización del plazo establecido. Y mencionan textualmente a Corina Lloris. Dicen, a este momento los partidos mayoritarios de la oposición venezolana, MUD y UNT, no han podido inscribir a su candidata Corina Lloris para que los represente en las próximas elecciones presidenciales. Esta situación, junto a las inhabilitaciones previas que han sido de dominio público, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad. Esto es grave, que lo estén diciendo países de la región. Estas restricciones impiden el avance hacia elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en la hermana Venezuela. Exhortamos a que la situación sea reconsiderada. Bueno, ¿cuál es el tema? Y yo creo que este concepto tenemos que empezar a ponerlo sobre la mesa cuando entendamos lo que está pasando en Venezuela. Hay un concepto, yo el otro día lo escuchaba, no sé en qué podcast era, creo que era en El Hilo, me parece, que lo recomiendo en cualquier caso si era en el programa de El Hilo, que planteaban que a día de hoy el gobierno de Venezuela y el movimiento chavista en general tiene un coste de salida de las instituciones y tiene un coste de salida del poder ejecutivo muy grande. ¿Por qué? Si el único sector, o si tú tienes en cierta medida claro que María Corina Machado o quien sea que represente la línea de María Corina Machado te puede ganar efectivamente unas elecciones presidenciales y sabes la línea que el sector de María Corina Machado tiene con respecto a una eventual persecución legal, cuando no física incluso, porque, bueno, sabemos lo que sabemos de aquellos procesos en Venezuela, pero como mínimo una cierta persecución legal a funcionarios del gobierno de las últimas décadas en Venezuela, a funcionarios locales, a funcionarios municipales, a funcionarios regionales, a funcionarios nacionales. Bueno, el coste de salida esperado es muy amplio. Es decir, los distintos sectores del gobierno de Venezuela pueden considerar que es más riesgoso el abandono del poder ejecutivo, es más riesgoso perder la presidencia que conservarla en estos términos. Esta es un poco la línea que hay que tener en cuenta para entender lo que está pasando en Venezuela. Pero en cualquier caso, lo vamos a saber pronto. Nos preguntaban por qué está inhabilitada. Bueno, son bastantes acusaciones, ¿no? Primero hay que entender la parte procedimental. La María Corina Machado, quien la inhabilita es la justicia electoral, la Comisión Nacional Electoral por procedimiento administrativo. No media un juicio estrictamente dicho, ¿no? Es más bien una cuestión burocrática, si se quiere, administrativa. Y una de las acusaciones, es que hay varias acusaciones, alguna que otra, pues reviste una cierta gravedad, sobre todo, bueno, vinculación con Juan Guaidó durante su proceso de autoproclamación como presidente de la República Bolivariana y sobre todo haber apoyado la tesis estadounidense de la invasión armada de Venezuela. Ni hablar haber, por supuesto, impulsado aquellas movilizaciones en las que hubo bueno, muertos encima de la mesa. Es la verdad, hubo muertos tanto de manifestantes en Venezuela como de fuerzas de seguridad. Esas son un poco las alegaciones, algunas de ellas, ¿eh? Entonces, bueno, esa es la situación. Sí, básicamente lo que hay como punto para la inhabilitación de María Corina Machado es toda la vinculación que ya el chavismo señala que tiene con las protestas violentas de las guarimbas y con el llamamiento a una participación militar de Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo la oposición señala que hay un uso instrumental y partidista de la justicia electoral venezolana, ¿no? Y que se ha dado la inhabilitación de candidatos, la toma judicial de partidos políticos, es decir, que hay partidos políticos a los que se nombra la directiva por parte de la Comisión Nacional, de manera que queda en manos de personas que son afines al este, y realmente lo que tenemos es que bueno, la inhabilitación de María Corina Machado habría una incertidumbre muy grande porque se habría a romper la unidad opositora y lo más difícil que era conseguir una nueva unidad opositora y que en buena medida sí que había conseguido Corina Lloris no se ha ejecutado. A día de hoy no se argumenta, había declaraciones de algunos sectores del oficialismo que hablaban que podría deberse a que tiene una doble nacionalidad o que no tendría regularizada su nacionalidad venezolana, algo que el entorno de Corina Lloris ha descartado y por tanto, bueno, yo insisto mucho en que va a ser clave, efectivamente, si tenemos una candidatura reconocida por la mayoría de la oposición o no, porque si no lo que veremos, yo creo que es un escenario muy similar al de las anteriores elecciones presidenciales, donde aún con competencia electoral, porque Maduro no iba solo a las urnas, no necesitaron
les dio igual que hubiese competencia electoral o no, ¿no? Quiero decir, Estados Unidos y la Unión Europea tenían clara que no iban a validar las elecciones de ninguna manera y demás. Yo creo que Venezuela, en todo caso, esto hay que ser muy claros, incluso ante un eventual endurecimiento de las sanciones, sin duda alguna se nota en las condiciones de vida venezolanas objetivamente, en la capacidad productiva del Estado, la capacidad refinera y demás. Pero es cierto, y aquí hay una adaptación muy importante tanto de la vida política, diplomática y fundamentalmente la económica al escenario de sanciones que han tenido. Entonces, ni se ha llegado a salir de un escenario en el que las sanciones hayan sido el elemento fundamental, ¿no? Ni creo que un endurecimiento pudiese generar de nuevo el colapso, ¿no? De Venezuela, porque no lo ha conseguido en todo este tiempo. Con esto no quiero decir que sea el escenario al que vamos a ir o el que sea deseable, pero hemos visto ya que puede que estemos ante, bueno, pues que la dinámica de Venezuela, desde que colapsa el Grupo de Lima, en mi opinión, porque hay un giro regional, porque hay un agotamiento de la estrategia de asfixia por parte de Estados Unidos, da unos síntomas de debilitamiento, entonces queda estancado. Y yo creo que dentro de ese estancamiento ha habido ciertos intentos de drenar el estanque, como ha sido lo que hemos vivido ahora, que ha sido parcialmente, y puede que de nuevo vuelva a estancarse todavía más. Pero en ningún caso, por desgracia, veo que ni las condiciones políticas, ni las sociales, ni las económicas de Venezuela vayan a cambiar sustancialmente a corto o a medio plazo. Porque me da la sensación de que ni Estados Unidos tiene una voluntad real de terminar de eliminar las sanciones, porque hay muchos ejemplos que demuestran que Estados Unidos yo creo que no tiene esos incentivos, ni incluso un endurecimiento supondría a corto plazo el colapso de Nicolás Maduro, porque no lo han conseguido, ¿no? En 5, 6, 7, 8 años, depende de cuándo pongamos el origen. No, de hecho, a ver, siendo realistas, el horizonte aceptable para que Estados Unidos quisiera retirar los bloqueos es porque lo considera una decisión táctica en aras de que un candidato de su cuerda llegue a la presidencia de Venezuela. De hecho, esto explica muy bien aquellas negociaciones que tuvo Estados Unidos hace unos meses. Hay que entender que Estados Unidos tiene un interés, bueno, estructural para su industria en cierta medida en el petróleo venezolano, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en la implicación que ha tenido, al menos retóricamente y probablemente que podría tener militarmente en la cuestión del Esequibo. Estamos viendo también Estados Unidos cómo está teniendo posiciones claras, por ejemplo, con respecto al litio en aquel triángulo Bolivia-Chile, norte de Chile, sur de Bolivia y norte de Argentina, noroeste de Argentina. Y en ese sentido, si tenemos en cuenta que hace unos meses Estados Unidos hizo una especie de intercambio, ¿no? Levantó durante 6 meses las sanciones, alivió más bien las sanciones sobre el petróleo venezolano, a cambio de eso que hemos comentado, de ese concepto de las elecciones libres. Claro, la apuesta estadounidense era: nosotros hacemos este alivio porque el gobierno de Venezuela hoy necesita este alivio económico, entre otras cosas, para desplegar, pues no solo planes de desarrollo, sino también determinados planes sociales que puedan aliviar la situación social de algunos sectores en Venezuela, con el objetivo, entre otros, por parte del gobierno de Venezuela, de mejorar sus expectativas electorales. Es decir, Estados Unidos pierde por ahí porque mejora las perspectivas electorales del gobierno de Nicolás Maduro al aliviarle esas sanciones, pero considera el propio Estados Unidos que no las mejoraría lo suficiente como para que, incluso con ese momento de rebote de la economía, pudiera Maduro ganar a María Corina Machado en las elecciones. Entonces fue una decisión en última instancia táctica de Estados Unidos: te levanto, te alivio estas sanciones, a cambio tú dejas que se presente María Corina Machado, yo te doy un año de alivio económico que te puede beneficiar electoralmente, pero considero que incluso con ese alivio económico María Corina Machado te va a seguir ganando las elecciones. Y María Corina Machado, bueno, a ver, es que lo ha dicho textualmente, que quiere vender a capitales extranjeros los activos de PDVSA. Lo ha dicho literal. Es decir, y sería muy ingenuo pensar que Estados Unidos no tiene un interés claro en ese sentido. Estados Unidos sabemos que tiene intereses en términos de extracción de recursos naturales, uno de ellos el petróleo en América Latina, y que el vínculo de María Corina Machado con la embajada estadounidense es nítido, reconocido por ella y reconocido su plan de la privatización y venta de capitales extranjeros de PDVSA. En ese sentido, si tú conectas los distintos aspectos, lo que hay encima de la mesa, lo que han sido el desarrollo histórico en los últimos meses de las elecciones en Venezuela, y que además incluso el propio gobierno de Estados Unidos podría tener un objetivo electoral
en el levantamiento, en el alivio de esas sanciones, pensando que con ese alivio y ese mejoramiento temporal de la economía de Venezuela se podría también frenar en cierta medida la salida de migrantes venezolanos a través de la frontera de México que estaban llegando a suelo estadounidense en un momento en el que sabemos que la cuestión de la inmigración por parte de países a través de México sobre todo es una clave central del discurso de Trump contra el gobierno de Biden. Entonces, si tú sumas esas dos variables, te sale que la decisión de Estados Unidos de aliviar esas sanciones era una decisión táctica, que al final tiene sentido, es decir, con un gobierno como es el gobierno de Venezuela, plantado en un antiimperialismo que es dogmáticamente antiestadounidense, pues bueno, tú tienes que conceder ese alivio económico que efectivamente al gobierno de Nicolás Maduro le venía bien, pero bueno, si al final terminase ganando María Corina Machado esas elecciones a cambio de que tú has dado ese alivio económico para Estados Unidos y para las grandes empresas estadounidenses que dependen del petróleo y que dependieron en su momento del petróleo de Venezuela, pues evidentemente es un negocio redondo. Fue una jugada arriesgada, no sé hasta qué punto de Estados Unidos, yo tampoco creo que Estados Unidos se jugase gran cosa levantando esas sanciones, la verdad. De hecho, incluso en cierta medida podríamos decir que se benefició de ello en un momento en el que lo necesitaba por la cuestión del petróleo mediado por la guerra en Ucrania. Y entonces, pues hay que entender también por qué pasan estas cosas, ¿no? Claro, es lo que tú has dicho. Aquí hay que poner una larga data, hay que hacer un análisis muy exhaustivo de los casos y yo por eso creo que, por desgracia, la situación en Venezuela invita a hablar de una cronificación y de una cronificación como el escenario más posible en gran medida. ¿Por qué digo esto? Porque estos años, hasta que se ha dado un levantamiento parcial de las sanciones, que tenían que ver, por ejemplo, con que el pago de deuda venezolana siguiese en entrega de petróleo, ¿no? Que fue una figura que se intentó normalizar al principio. O sea, que decir, no es que se le diese un pulmón económico, sino que se intentaba flexibilizar, pues eso, controlando las herramientas, una participación controlada de Venezuela, un reingreso de Venezuela en la escena internacional. Pero es que, como digo, ha habido una economía venezolana, una estructura social, que es la del chavismo, que siempre ha tenido una implantación muy grande, ¿no? Con una diversidad muy grande, en el sentido que tiene una implantación en el mundo del trabajo y de que, por supuesto, han institucionalizado su realidad social y política, y eso es objetivo. Y al haberla institucionalizado han conseguido tener unos resortes de poder que son en los que se han apoyado para, en los momentos más difíciles, atrincherarse y ser capaces de resistir, como son el caso, se me ocurre, de las milicias populares, como son el caso de los CLAP, que es un mecanismo propio de distribución de alimentos en una situación de debilidad, y cómo son vincular los CLAP pues, a las organizaciones barriales que están en manos de dirigentes chavistas y demás. Y que yo creo que en definitiva eso ha hecho que la situación que tiene Venezuela se tenga que entender también con que el chavismo ha sido capaz de construir, evidentemente, porque si no nadie sobrevive, durante muchos años una economía adaptada a unas circunstancias excepcionales, como tiene que ver que, por ejemplo, ya no tenían capacidad de refinar el petróleo, pero han sido capaces de encontrar un aliado en Irán para que les mande materiales para el refinado de petróleo durante los años anteriores, donde estamos viendo cómo la producción de petróleo está por debajo de las estimaciones oficiales, de las previsiones oficiales, pero aún así son suficientes para mantener un mínimo la economía del país, y como por tanto tienes una adaptación de la economía a un escenario de sanciones, tienes una adaptación de la sociedad, porque tienes, por un lado, pues una bolsa de migrantes muy importante que evidentemente libera presión, pero por el otro lado tienes una institucionalización total de los espacios políticos que son afines o que son un punto de referencia para el gobierno, ¿no? Entonces tienes la economía adaptada, tienes segmentos de la sociedad muy importantes, muy movilizados y que han continuado a tu lado, y tienes también desde un punto de vista político el poder claramente amarrado con Nicolás Maduro en perfecta sintonía con las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿no? Y eso daría para otro, ¿no? ¿Dónde acaba Nicolás Maduro y dónde empieza Vladimir Padrino? ¿Dónde acaba Vladimir Padrino y empieza Diosdado Cabello? Yo metería ahora a Silvia Flores, que es la nueva... La primera dama, no es nueva, lleva siendo primera dama desde que llegó Maduro al poder, Efectivamente. eh, pero que tiene un peso creciente, ¿no? Entonces, bueno, Venezuela tiene un montón de complejidades siempre, yo por eso digo que
hay un montón de escenarios y yo estaba básicamente describiendo cómo los últimos años nos invitan a pensar que incluso un retroceso en las condiciones, en las sanciones que sufre Venezuela no tendrían por qué implicar un colapso y cómo dentro del chavismo pues hay muchos intereses y cómo Maduro ha conseguido mantener el poder porque ha sido capaz de privilegiar al ejército, que tuvo un peso diferencial, por ejemplo, en el control de PDVSA, pero también en otros ministerios claves para el Estado, en sectores económicos, en aspectos sociales y cómo también te encuentras con que, pues eso, dentro del PSUV evidentemente dicen no hay margen para ninguna transición ahora mismo, la Guardia nos exige mantenernos tensionados en torno a la figura de Maduro y eso es lo que van a hacer, la postulación de Maduro y a partir de ahí pues tirar hacia adelante y es el escenario en el que están. Bueno, Yo veo el chat activado, pero no sé si hay alguna pregunta específica porque siempre hablar de América Latina genera debate. disenso, ¿no? Porque es un tema que nos toca muy de cerca, especialmente si es público latino o español. Pero bueno, no sé si tienes tú alguna localizada o si tienes alguna duda. Estoy mirando, pero bueno, en general yo diría que las dudas son eso, ¿no? La viabilidad del proceso. Bueno, es que a ver, el proceso va a ocurrir. Es decir, las elecciones van a tener lugar y además van a tener una cierta legitimidad, al menos en clave nacional, porque hay múltiples candidatos opositores. Algunos que vienen, de hecho, de atrás de ser opositores al gobierno de Maduro y al gobierno de Chávez, ¿no? Y al chavismo en general como movimiento político. El caso es que, bueno, María Corina Machado había intentado que toda la oposición se pusiera tras ella en esa lógica impugnatoria que ya logró que fuera mayoritaria en el año 2018 y no lo ha conseguido. Hay numerosos candidatos, también porque el gobierno de Venezuela en los últimos años ha sido capaz de trazar ciertos nexos, ciertos puentes con bastantes sectores de la oposición, hay que decirlo, en unas elecciones que, independientemente de la intervención en cierta medida que hay sobre el comité, sobre la Comisión Nacional Electoral, pues se presumen que pueden tener una participación mayor que la que tuvieron en 2018. Yo creo que eso va a ser así porque, eh, bueno, hay que ver, por ejemplo, el éxito relativo que fue para el gobierno el referéndum del Esequibo. Y vamos a ver, porque ninguna de las figuras de la oposición tiene el peso de María Corina Machado. Ni siquiera sé si Corina Lloris habría sido capaz. Entonces, vamos a ver ese escenario. Yo creo que vamos a un escenario similar al de 2018, pero menos favorable para la oposición impugnatoria, por la cantidad de candidatos, por la mayor legitimación, porque Maduro viene del reforzamiento que supuso el referéndum del Esequibo. Es una situación, yo creo, más favorable para el gobierno de Maduro de lo que fue en 2018. Hmm. Bueno, yo creo insisto mucho en que estoy de acuerdo en que es más favorable y fundamentalmente porque ha habido una adaptación de toda la estructura del poder, económica, social y política. Yo creo que Venezuela representa también en este escenario, bueno, si hablamos de la guarimba o de las elecciones de lo que era 2019, yo creo que teniendo las elecciones estadounidenses, teniendo la situación de Palestina, que veremos cuál es la resolución que tiene, pero que desde luego parece que va a seguir dando de sí bastante, y la guerra en Ucrania, más, bueno, bien lo sabes tú, ¿no? Las tensiones en el mar del sur de China o en Taiwán probablemente han ido increciendo, ¿no? O sea, estamos viviendo un momento en el que las contradicciones entre los distintos entre las distintas grandes potencias en un escenario de transición geopolítica, que es el que estamos viviendo, ¿no? De reconfiguración del orden internacional en buena medida, pues hacen que, aunque en Venezuela las tensiones se vuelvan a agravar, cada vez es más asumible vivir en un escenario de confrontación con alguna gran potencia, porque, bueno, pues estamos viendo que se están reconfigurando las ideas de bloques, que Venezuela ha sido capaz de mantener alianzas diferenciales con distintos sectores que le han permitido mantener el poder, y a esto me refiero a que ha sido capaz de buscar aliados, incluso aliados singulares de Estados Unidos, ¿no? Como es tener un apoyo estratégico de Turquía, como ha sido buscar apoyo en algunos países de Asia o de África, y que luego ha sido capaz de tener relaciones eficaces con Irán, con Rusia, y que al final pues vemos como ya no es, esto no son los 90, ¿no? Ya no basta con tener en contra la oposición de Estados Unidos, ahora es más complejo poder acabar con los gobiernos de un Estado. Y en Venezuela, pues como digo, esto solo se puede entender entendiendo la implantación social que tiene el chavismo, el desarrollo que hay, la cooptación de cuadros, la presencia del chavismo en las distintas estructuras del Estado y, bueno, eso es fundamental. Creo que el adelanto de las elecciones que hizo Maduro también forzaban todos los tiempos y obligaba a la oposición a adelantar un debate que siempre es muy
muy intenso. Siempre he dicho yo que uno de los grandes factores que explican la situación de Venezuela es la división de la oposición, una oposición Sí. completamente caínita. Creo que en este caso, pese a que tengan una naturaleza caínita que la han demostrado, se han superpuesto y en gran medida no estamos ante una situación de máxima tensión interna de la oposición, pero también ha influido, ¿no? Y al final Maduro puede salir diciendo hay 10 8 candidaturas opositoras, ¿no? Que es lo que se llama en Venezuela los alacranes, ¿no? En gran medida llaman alacranes a estas candidaturas que llaman una oposición, una falsa oposición al chavismo. Pero bueno, lo cierto es que incluso en el escenario en el que no se presente una candidatura respaldada por, en caso que no se presente Karina Lloris, el chavismo ya tiene el relato para poder legitimar su victoria y decir seguimos adelante por otros 5 años. Efectivamente.